Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Gaby Fernández en el control. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales, soy @diebarceló tanto en Twitter como en Instagram. En YouTube tengo el canal Barceló y Asociados y en Facebook nos puedes encontrar en Radio Intereconomía Asturias. Las tres noticias económicas más importantes de la semana te las resumo de la siguiente manera. La primera fue la prórroga de los ERTES hasta el 31 de enero. La cuestión de los ERTES se ha complicado un poco porque ahora hay tres tipos de ERTES, cada uno con su distinto porcentaje de reducción en las cotizaciones sociales. Por otro lado, están las prestaciones para autónomos, que también se prorrogaron hasta el 31 de enero. Continúa en el caso de los ERTES para asalariados la prohibición de despedir por 6 meses. En definitiva, se ha prorrogado, que es algo razonable. Realmente son cientos de miles de personas que están en esa situación y yo lo veo bien que hayan prorrogado, porque en el corto plazo no había otra posibilidad. La segunda noticia es que el gobierno ha decidido que durante este año y el año que viene las administraciones públicas no van a tener ninguna limitación al nivel de su gasto, ni tampoco van a tener que cumplir ningún objetivo de déficit. A primera vista es una cosa razonable, es algo que también ha hecho la Unión Europea, la Comisión Europea con respecto a todos los países, escudándose en la pandemia. Entonces, como son necesarios gastos extraordinarios, de hecho como en el caso de los ERTES o el caso de gastos adicionales en el sistema de salud, se ha considerado razonable hacer esta suspensión de las reglas. Insisto, que a primera vista tienen una justificación, pero cuando lo analizamos o lo pensamos un poco más en detenimiento es algo muy peligroso. Que el gobierno decida en octubre que no va a cumplir ningún objetivo de déficit y no se va a cumplir el techo de gasto ni nada de 2020, bueno, ya no los podíamos ver venir, pero digamos, no es algo serio que a final de año, cuando en teoría se supone que se estuvo haciendo un esfuerzo, se diga, no, esto es muy difícil, mejor no lo hago. Y además el año que viene tampoco. Esto, que puede parecer razonable, es decir, no limitar en situaciones extraordinarias ni el gasto ni el déficit, se puede transformar o puede dar lugar a una mochila de deuda pública tan enorme que va a complicar la recuperación posterior. Y además, esa montaña de deuda pública va a ser la excusa perfecta para los socialistas de todos los partidos para que nos aumenten los impuestos. Entonces, hoy la suspensión de las reglas fiscales en cuanto al techo de gasto y límite de déficit se suspenden y, como digo, puede parecer algo razonable, pero eso mismo va a ser la semilla de un problema muy gordo, que ya es gordo, pero que va a ser todavía más gordo, porque literalmente el nivel de gasto público puede llegar a cualquier nivel. Máxime cuando estamos hablando de un gobierno que, cuando tuvo que cumplir las normas, el objetivo de déficit del 2019, que era 1,3, pidió a Bruselas tener un margen, y entonces Bruselas le dijo, bueno, ok, hasta el 2%, y finalmente el déficit fue 2,8, es decir, más del doble de lo que era la meta original. Ese es el track record de Pedro Sánchez en la gestión de las finanzas públicas. Entonces, que esa persona nos diga que ahora va a gastar sin límite, ¿qué quieres que te diga? A mí me preocupa mucho. Y la tercera noticia relevante de la semana es los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social, que se conocieron hoy viernes. Los números gruesos son que hay 450.000 afiliados menos que hace un año, eso es una caída del 2,3%,
y hay 700.000 parados más que hace un año, es un 23% más. 606.000 personas están en ERTE, asalariados. Además de esto hay cientos de miles de autónomos. Los datos estos de paro son, digamos, ahora me voy a referir en más detalle, insinúan una ligerísima mejoría respecto a los meses anteriores, pero no hay lugar para ningún triunfalismo. De hecho, el Ministerio de Trabajo tituló la nota de prensa en la que informó de los datos, esto que te estoy comentando, el paro registrado, de la siguiente manera. Dice: el paro registrado desciende en 26.300 personas, el mejor septiembre de la serie histórica. El mejor septiembre de la serie histórica, dice. A ver, tampoco nos podemos sorprender mucho, porque esto viene de un gobierno que prefiere la propaganda a la buena gestión. Por lo tanto, están en su salsa, ¿no? Vender un dato que hay que coger con pinzas y venderlo como el mejor de la serie histórica. En primer lugar, comparar el número de parados de un mes con el del mes anterior, aunque aritméticamente se puede hacer, porque el papel lo aguanta todo, técnicamente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay un tema de estacionalidad. Es lo mismo que ocurre cuando comparamos las ventas de cervezas del verano con las de invierno. Cuando es verano hace calor y cuando hace calor la gente tiene más ganas de tomar cerveza. Por lo tanto, aunque tú puedes comparar las ventas de cerveza de agosto con las de enero, lo puedes hacer porque, como digo, el papel lo aguanta todo, pero no tiene mayor sentido. Lo relevante es comparar el dato de un mes, en este caso septiembre, con el mismo mes del año anterior. Y cuando hacemos eso, nos da que hay un aumento de 700.000 parados, como te comentaba. Pero hay otro punto importante. Si alguien te dice, por ejemplo, adelgacé 3 kilos, más que nunca en mi vida, entonces a primera vista dice, bueno, qué bien, has adelgazado, es lo que tú querías. Pero si eso, que a primera vista parece un logro, luego nos dicen que esa persona antes de bajar esos 3 kilos había aumentado 15, pues ya tampoco es tanto logro. Al final en realidad es que aumentó 12. Bueno, algo muy parecido ocurre con el gobierno sanchista-leninista. Entre diciembre y agosto sumó 640.000 parados más. Y ahora que hubo una reducción de 26.000, te lo quiere vender como un logro histórico. Hombre, esta caída de 26.000 parados, si tú comparas septiembre con agosto, no alcanza ni siquiera a compensar la subida del paro que hubo en agosto. Es verdaderamente una burla para los casi 4 millones de parados que hay. Y como te decía antes, no hay el más mínimo espacio para el triunfalismo. En los últimos 12 meses se perdieron 450.000 empleos y hay más de 600.000 asalariados en ERTES que no saben si van a volver a trabajar. Hay cientos de miles de autónomos cuyas actividades están tambaleando. Una de cada 15 empresas ha desaparecido en los últimos 12 meses. Son más de 100.000 empresas que se han perdido. Y algo que para ti y para mí es obvio, pero para los socialistas de todos los partidos no es tanto, hace falta repetir que cuanto menos empresas hay, es más difícil que la cantidad de parados enorme que hay puedan volver a trabajar rápidamente. Hay otro dato que es demoledor. Si tú miras la firma de los contratos indefinidos de jornada completa, eso que los socialistas de todos los partidos llaman el empleo de calidad, como si las demás formas de empleo fuesen ilegales o estuvieran, digamos, fueran puestos esclavos. La firma de contratos indefinidos, como digo, de jornada completa, cayó el 61% en los últimos 12 meses. El paro entre los menores de 25 años
creció un 39% interanual. Y los inmigrantes sin empleo son ahora un 44% más que hace un año. Con esto, solo te hago simplemente estos datos nada más. Con estos datos, ¿cómo se atreve el Ministerio de Trabajo a titular con que consiguieron el mejor resultado de la serie histórica? Es una tomadura de pelo. Es verdad que el coronavirus ha complicado hasta lo inimaginable la situación económica y sanitaria. Pero yo te recuerdo una cosa que ya lo he dicho otras veces. Los problemas de la economía son anteriores a la pandemia y son consecuencia directa de las malas decisiones del sanchismo. Te doy solo 4 ejemplos. El número de empresas en septiembre está cayendo por 10º mes consecutivo. 10º mes consecutivo. Es decir, desde antes de la pandemia. El empleo agropecuario ha caído en 15 de los últimos 16 meses. Más de un año cayendo el empleo agropecuario. La firma de contratos indefinidos ha caído en 18 de los últimos 20 meses. Hace un año y medio que vienen cayendo. Claro, ¿por qué? Y este es un termómetro muy bueno de la falta de confianza que hay por parte de los empresarios. Nadie se quiere comprometer con un contrato indefinido porque lo único que recibe por parte del gobierno son malas noticias y amenazas, y a veces incluso insultos. Entonces, como te digo, la firma de contratos indefinidos ha caído en 18 de los últimos 20 meses. Y el paro entre inmigrantes lleva 12 meses subiendo. Por lo tanto, la pandemia es la excusa perfecta para el sanchismo-leninismo, pero la verdad es que ellos ya habían deteriorado en gran medida la economía. En estas circunstancias, el gobierno sigue poniendo el foco en la parte asistencial, que no está mal, pero es algo incompleto, porque no hace nada para favorecer la recuperación posterior. Para el sanchismo-leninismo, la recuperación va a ser una cuestión de que se recuperen los demás países europeos y que entonces nos empiecen a comprar más coches, más cosas, que vuelvan a viajar. Que llegue el dinero de la Unión Europea, que no va a llegar hasta bien entrado el año que viene, y al mismo tiempo se fían todo a que alguien en algún lugar del mundo descubra pronto una vacuna que sea eficaz. Insisto, es como estar jugando al bonoloto. A lo mejor toca, a lo mejor no toca. ¿Qué está haciendo el gobierno para fomentar una recuperación endógena, digamos, con los propios recursos que tiene España? Pues nada. Peor aún, no es que no haga nada. La verdad es que el sanchismo-leninismo está boicoteando la posibilidad de una rápida recuperación económica, porque está permanentemente erosionando la confianza. Anuencia con los ataques al rey desde el propio gobierno y desde el Congreso de los Diputados. Hay diputados que atacan al rey y el presidente del gobierno es incapaz de decir ni mu. Trato de favor a los separatistas, descontrol de las cuentas públicas, amenaza de aumento de impuestos, todo eso reduce la confianza. Y sin confianza no hay inversión, y sin inversión no puede crecer el empleo. En esta última parte del 2020 se abren 2 escenarios principales, que es realmente inútil intentar cuantificarlos porque, como te dije al principio, el papel lo aguanta todo, entonces yo te podría dar un número, pero la verdad es que no tiene ninguna seriedad. Pero cualitativamente, ¿cómo es? Una posibilidad es que la expansión del gasto público asistencial, que como hemos visto ya no tiene control, aunque entorpezca por un lado la recuperación económica posterior, al mismo tiempo sea un dique que por lo menos en el corto plazo contenga los daños sociales de la crisis. Pero hay una posibilidad, digamos, ese sería el escenario del gobierno. Bueno, vamos a aguantar hasta que alguien invente una vacuna y nos llegue el dinero de Europa y Francia, Alemania y Italia se recuperen y chao. Y así nos libramos. Pero hay otra posibilidad,
que es que esta situación se prolongue, muchas más empresas no puedan resistir y que entonces ya el dique de los ERTE se quiebre y haya una segunda ola también de paro. Y entonces, así, las perspectivas para el 2021 se complican mucho más. Sobre todo, teniendo en cuenta que el corazón y el pulmón, las dos cosas a la vez, de la economía española, que es Madrid, ahora está inmersa en una lucha política con el gobierno central, que ha decidido nada menos que cerrarla, digamos, o complicarle la vida. Entonces, realmente es una situación muy, muy compleja, insisto, y el gobierno no tiene un plan para salir adelante. Volviendo al tema de los ataques al rey, porque es un punto central, porque si el jefe de Estado no es respetado, de ahí para abajo, toda la estructura del gobierno flaquea. Pero vamos a hacer un ejercicio pensando lo que nos hubiéramos imaginado hace unos meses y lo que estamos viviendo ahora. Si hace algunas semanas nos hubieran dicho que no le iban a permitir, que el gobierno no le iba a permitir al rey ir a un acto en Barcelona, habríamos pensado que no, que eso no es posible, de ninguna manera. Pero sin embargo pasó. Si hace algunas semanas nos hubieran dicho que el presidente del gobierno de España lamentaría en el Senado el suicidio de un terrorista etarra, yo creo que también habríamos dicho que no, eso, por favor, ¿cómo va a ocurrir eso en el Senado de España? Sin embargo, pasó. Yo estoy seguro que tú también, hace unos meses, hubieses considerado completamente imposible que un gobierno de España pactara con Bildu la derogación total de la reforma laboral. Y sin embargo pasó. ¿Te hubiera parecido imposible que el PIB cayera más de un 20% en el segundo trimestre? Y sin embargo pasó. ¿Te hubiera parecido imposible que España tuviera un vicepresidente comunista o un ministro del gobierno que se reúna en Barajas con una jerarca del régimen bolivariano que tiene el ingreso a la Unión Europea prohibido? Y sin embargo, ambas cosas ocurrieron. Tenemos un vicepresidente comunista y hay un ministro que se reunió en Barajas con una jerarca del régimen bolivariano cuyo ingreso a la Unión Europea está prohibido. Hay más ejemplos de que en la España de hoy está ocurriendo lo imposible. Lo imposible en España puede ocurrir. La deuda pública alcanza cada mes nuevos máximos. En torno a final de año va a estar en alrededor del 120% del PIB, pero como el gobierno ya ha dado barra libre para gastar y endeudarse, no me atrevo ni a imaginar a qué número puede llegar a finales del 2021. Este 120% que alcanzaríamos ahora a final de año es el doble del máximo permitido por el Pacto de Estabilidad Europeo, el doble de lo permitido. Pero piensa una cosa. En el 2009, Zapatero tuvo un déficit fiscal de más del 11% del PIB. Reducir ese déficit hasta dejarlo en menos del 3% fue un esfuerzo que demandó 9 años. Y este año, 2020, el déficit va a ser del 12% del PIB o incluso más, por motivo de la barra libre. Y el año que viene puede que se reduzca un poco, pero tampoco mucho, porque, insisto, también habrá barra libre. Imaginemos un escenario optimista. Pongamos que el año que viene el PIB nominal crece un 8%, y a partir de ahí un 4% cada año. Al mismo tiempo, imaginemos
que Sánchez, digamos, se transforma en una persona más o menos sensata y se preocupa por el problema de la deuda pública y entonces dice, no, hay que empezar a reducir el déficit y vamos a imaginarnos que lo reduce de una manera gradual, 15.000 millones por año. Ese escenario, que tiene muchos riesgos, pero imaginémoslos, lo firmaríamos ya mismo, sabiendo quiénes son los que nos gobiernan. Porque por lo menos el problema de la deuda y el déficit es como que tendería a largo plazo a ir resolviéndose. Pero en ese escenario optimista, que insisto, firmaríamos ya mismo, la deuda pública sería casi del 140% en el año 2024. Entonces, aún en un escenario optimista, aún con un gobierno que actúe con cierta seriedad, el futuro inmediato de la economía española es equivalente a estar caminando por una cornisa en la planta 40. Entonces, en ese punto es que se me ocurre pensar escenarios imposibles, entre comillas, porque estamos viendo que en la España de hoy ocurre lo imposible. Entonces, no es solo un ejercicio de divertimento, vamos a imaginar lo imposible, no. Vamos a imaginar lo imposible porque lo imposible puede pasar. ¿Y si el gobierno quisiera reducir el déficit fiscal solo sobre la base de nuevos impuestos? Bueno, entonces el crecimiento será menor, el paro más alto y la deuda pública más pesada. ¿Y si el gobierno directamente no se preocupa por la reducción del déficit porque dice, total, ¿para qué me voy a preocupar si el Banco Central Europeo va a seguir comprando todos los bonos que yo emita? Es un supuesto muy fuerte, incluso judicialmente es impugnable, porque el Banco Central Europeo tiene prohibido financiar a los gobiernos. Entonces, cualquier cosa que supere esa barrera, esa frontera gris entre lo que es política monetaria y financiación a los gobiernos, sería contestada judicialmente por Alemania y cualquier otro país serio de la eurozona. En cualquier caso, si el gobierno español no se toma en serio el tema del déficit fiscal, estamos hablando de que la deuda pública como porcentaje del PIB, aún suponiendo que el PIB crezca, la deuda pública superaría tranquilamente el 150% del PIB. Pero también puede pasar otra cosa, porque los gobiernos no controlan todo. Puede pasar que si el gobierno no se toma en serio la reducción del déficit, en algún momento el mercado llegue a la conclusión de que la deuda pública española alcanzó una dinámica insostenible. Entonces, ¿qué pasa? Es como cuando uno va al banco y le dice, necesito que me renueves el crédito. Bueno, ¿y qué garantías tienes? No tengo ninguna garantía. Tengo todo embargado. ¿Qué va a hacer el banco? El banco no le va a dar nada. Ok. Entonces, si con la deuda pública se llega a esa situación, es decir, los mercados piensan que la dinámica es insostenible, ¿qué pasaría? Que solo sería posible refinanciar la deuda a tipos de interés prohibitivos, con lo que se transformaría en una profecía autocumplida, es decir, España dejaría de ser capaz de financiarse en el mercado. Entonces, en ese caso, los hombres de negro entrarían en escena, tomarían el control de la economía española y empezarían a hacer su trabajo. Entonces, ¿qué te imaginas que haría el gobierno y sobre todo el ala radical del gobierno sanchista-leninista? Pues con los hombres de negro en Madrid, digamos, reactualizarían toda la retórica de la austeridad, los recortes, la Europa de los mercados, la Europa egoísta, etcétera, etcétera. Y por supuesto, retomarían la propuesta de salir de la Unión Europea, volver a la peseta y devaluar. Y ahora llegamos a lo más imposible de todo.
Y si el ala antisistema del gobierno, bajo la excusa de un escudo social, estuviera alimentando el incremento de la deuda pública con la esperanza de que salga de control, entonces en este punto dicen, no, ¿cómo va? Seguro que estás pensando, no, esto es imposible. ¿Cómo va el gobierno, una parte del gobierno va a estar intentando que la deuda pública se salga de control? Bueno, mira, apunta lo que te voy a decir. Apunta esto. Pablo Iglesias, Ateneo de Madrid, 2014. Pablo Iglesias, Ateneo de Madrid, 2014. Teclea eso en YouTube y te va a aparecer un videito. Y en ese videito, en el minuto 2:36, durante un minuto, el hoy vicepresidente resume su programa en 7 puntos. Es un programa liberticida y radical que incluye salir del euro, devaluar, nacionalizar la banca, nacionalizar los sectores que él considera estratégicos, es decir, el transporte, la electricidad, etc., considerar delito de traición a la patria, girar dinero al exterior. Bueno, es algo, creación de una banca pública, todo lo que te imagines y más está ahí. La realidad es que ese programa delirante es el programa para el cual hoy trabaja al menos una parte del gobierno de España. Y es un programa cuya concreción se vería facilitada en un contexto de caos provocado por la explosión de la deuda pública. Y en esas manos estamos. La mejor imagen que se me ocurre de esto es que el gobierno está haciendo malabares con antorchas en medio de una refinería de petróleo. Esa es la realidad que nos toca vivir. Pero ni en esas circunstancias, ni en estas terribles circunstancias, la oposición ha sido capaz de ponerse de acuerdo en un candidato de consenso para intentar que la moción de censura que presentó Vox tenga alguna posibilidad de éxito. Puedes pensar y consolarte e irte a dormir tranquilo, consolándote que no, bueno, todo esto que dice Barceló es una exageración, esto no puede pasar. Si te digo qué pienso yo, con toda sinceridad, creo que hoy es mucho más conveniente empezar a prepararnos un búnker.